Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Vamos a cerrar nuestra edición de este día con un tema que es notable y lo genera Benedicto XVI, el pontífice de la Iglesia Católica. En días pasados, muy recientes por cierto, el Papa de la Iglesia Católica se reunió con un buen número de teólogos de otras creencias. Y allí, Benedicto dijo lo siguiente: me avergüenzo de que en distintas épocas el cristianismo haya empleado la violencia para imponerse en contra de otros. Por supuesto que esto es notable. Habrá que recordar que en numerosas ocasiones el propio Juan Pablo II pidió perdón por los errores de la Iglesia. Pero en este caso Benedicto XVI afirmó que era lamentable que en distintas épocas históricas la Iglesia Católica haya hecho uso de la violencia para imponer su doctrina sobre otros pueblos que pudieran no haber creído lo que el católico profesaba. Por supuesto que esto es notable. Sin embargo, esto entraña un dilema. ¿Qué dice entonces la Iglesia, por ejemplo, en épocas concretas como las cruzadas? Cuando, arriba de sus caballos, los caballeros católicos de ese tiempo iban y conquistaban, y no solamente conquistaban, sino que incluso arrasaban con poblaciones enteras el nombre de Dios y de la fe. Y a algunos de ellos se les llama santos. Por supuesto que el dilema no es menor. Esta es la reflexión de la Iglesia en la voz del presbítero Juan Carlos Quiroga. Se dice, si se quiere conservar la paz no hay que discutir ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Hay razón, creo, y es que estos temas están enraizados profundamente en la naturaleza humana, ligados a muy profundos anhelos del ser humano, ser triunfador, estar entre el grupo de los vencedores. En el caso de la religión es más profundo, si es posible, ese anhelo de triunfo, pues se trata de una salvación eterna, sobrenatural. De allí que estar del lado correcto se considere de vital importancia. Esto lo podemos ver dramáticamente realizado entre las mismas familias en que sus miembros pertenecen a diversas confesiones religiosas. En el caso de los pueblos o grupos, la situación no es diferente. Además, si tomamos en cuenta que la religión, desde los albores de la historia, ha estado unida al poder político, incluso con la divinización del gobernante en turno, entonces quiere decir que las cuestiones religiosas son también cuestiones de Estado. Así, históricamente, el Islam surgió como una religión política o como una política religiosa, y desde un primer momento su expansión estuvo impulsada en primer lugar por contar en su provecho con una firme convicción religiosa, luego por otros factores. Hubo un momento en que toda Europa estuvo amenazada por una conquista islámica. Los monarcas, en su mayoría cristianos, ¿debían aguardar con las manos cruzadas su conquista porque eran cristianos? Las cruzadas mismas tuvieron trasfondo, más que religioso, político, comercial y económico. Luego, el cisma de Oriente, que dividió a Oriente de Occidente, fueron envidias, celos, conflictos, motivos políticos antes que religiosos, ya comenzados mucho antes por la división política del imperio. ¿Quién puede negar que la separación de la Iglesia anglicana y luego los respectivos pleitos tuvieran origen en la visión política de Enrique VIII? Su contemporáneo, Martín Lutero, sí comenzó su protesta con una visión religiosa, pero muy pronto fue opacada por las cuestiones políticas, y de hecho no hubiera prosperado sin la protección política de quienes estaban en contra del emperador Carlos V, que en la Reforma vieron una oportunidad de mayor autonomía política. De hecho, a este tiempo se atribuye el establecimiento del principio cuius regio eius religio, que quiere decir la religión del gobernante será la religión de los súbditos, sancionado por la Paz de Augsburgo en 1555, como solución para los territorios alemanes, como compromiso entre católicos y protestantes. El problema, pues, está en falsear las cosas
y decir que se hacen en nombre de Dios cuando son cuestiones humanas. De lo que seamos culpables hay que pedir perdón, y todos, no solo los cristianos. Pero aunque la guerra en nombre de Dios es absurda, hay que evitar también el extremo opuesto, el irenismo, que en nombre de la paz y la armonía suprime la discusión y se acalla la verdad y nos condena al conformismo y a la pasividad. La tolerancia, comprensión, benevolencia y dulzura cristiana son virtudes evangélicas dignas de toda alabanza y apoyo, pero también la verdad debe ser defendida, sobre todo intelectual y espiritualmente, por respeto a Dios, por amor al prójimo y por responsabilidad ante la propia conciencia. Para Análisis Político, Padre Juan Carlos Quiroga. Amigos y amigas, de esta manera llegamos al final de nuestra edición de este día, sábado 5 de noviembre. Una vez más les reitero el saludo cordial del licenciado Rafael Herrera Piedra, el director general de Análisis Político, y por supuesto también de todos los que hacemos con mucho gusto esta edición para ustedes. Yo les deseo que esta semana que inicia sea verdaderamente excelente y los invito para la próxima ocasión.